Estudié en la Universidad de Concepción, soy egresado de la generación de la Escuela de Concepción, ya con algo de fama. Estudié también en la Escuela de Múnich, en la Kunstakademie de Múnich, en Alemania, con el profesor Jürgen Repka. Y además estudié una maestría en artes visuales en la UNAM de México, en la Escuela de San Carlos. De México, o mejor dicho, de Alemania me fui directamente a México, sin pasar por Chile. Estuve viviendo casi 4 años completos fuera de Chile, en un afán de búsqueda, siempre por el lado de la abstracción. Como todos los artistas, en algún momento fuimos figurativos. Bueno, yo actualmente hago figuración y abstracción, o las confronto. Esa es una característica de mi obra. Y estoy jugando siempre un poco a motivar a ver imágenes, a hacer jugar a la gente que ve la obra, a componer y a ponerla activa frente a la obra. Esa es una cualidad que presenta mi trabajo desde hace mucho tiempo. Yo no concibo la obra de arte sin que el público o quien la vea no tenga una interacción con ella y pueda participar activamente. Mi pintura, o la obra que yo realizo, principalmente pintura, procede de un juego de búsqueda constante. No hay una preconcepción o un bosquejo de la obra a realizar. Yo me enfrento al papel o a la tela de una manera despejada. La idea es no tener mucho en la cabeza, que normalmente tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Entonces hay un enfrentamiento de carácter zen, ¿ya? A tratar de vaciar los contenidos en esta obra. Y bueno, y ocurren cosas, ¿no? Ocurren muchísimas cosas en el trabajo. Siempre hay un inicio en algún lugar, uno comienza. Para llegar a ese origen, uno transita lugares, transita países internos, sobre todo internos. Uno se va a investigar o a inspeccionar qué es lo que tiene de verdad, dónde aparecen, de dónde vienen todas estas cosas. Yo a lo largo del tiempo no fui completamente desde el principio consciente de esto. Ojalá pudiéramos ser así los seres humanos. Si yo tuviera que destacar un principio en mi obra, es el asunto de la dualidad permanente. No es una bipolaridad así, digamos, el término bipolar suena como un poco extraño, pero sí una dualidad, la dualidad de lo positivo, lo negativo. El blanco del papel o el blanco de la tela contra la mancha. Y ahí está todo, es como una provocación, ¿ya? La provocación, uno puede sentir también la provocación del vacío cuando está frente al blanco o frente a lo que está sin mancha. Pero también está esta provocación que uno con la acción ejerce sobre el papel o sobre la tela. Y en mi caso, bueno, aparte de esa primera instancia, hay algunos otros elementos que confluyen, como por ejemplo la escritura. La escritura en mis trabajos aparece constantemente. A veces aparece como un mensaje concreto, otras veces aparece
como un balbuceo, como un escribir sin sentido, ¿ya? Y aquí hay una cosa que alimenta mucho el producir la obra, que es precisamente llegar a esa instancia donde uno se acerca tal vez a las esencias que andan flotando por ahí y las transmite en la tela. Alguna vez escribí que el artista es como una especie de antena que baja las cosas de una internet que ya existió desde toda época, ¿ya? Y en parte creo que es eso, el artista trabaja con la esencia y la coloca a beneficio visual del resto de las personas, de los seres humanos. O sea, no entiendo un arte así como porque así nada más, siempre, aunque siempre hay algo, tanto en la pintura de los niños como en el artista más genial de todos los tiempos. El trabajo provoca, siempre para mí es como una provocación que te llama a actuar, ¿no? Te llama a interactuar con la obra. Yo lo que hago es de alguna manera motivar, ¿ya?, a encontrar figuras o a encontrar no figuras, como todo el mundo lo hace, es decir, los juegos de cuando uno mira las nubes, qué sé yo, o mira la madera y encuentra caritas, ¿ya? Y en algún momento también hago al contrario, es decir, cuando aparece una figura que no me gusta o es demasiado evidente y no tiene que ver con el trabajo que estoy realizando, la transformo a que aparezca algo sin forma, ¿ya? Y así me voy, ¿ya?, jugando en esa interacción.